Kotorovaste yaravasiti riririandarabai. Amaramara kotorovase yaravashiti ririri kotorovaraste teravaraste terararariri. Utaravasiti ririri andaravashiti ririri. Eikora manara mamamara sotorovase teraviri kondaraviri. Etorevitara vashiti ririri kotoroviri shiti ririri. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, Padre, fue el que levantó a la iglesia. En esa resurrección tan grande, tan maravillosa, es que Cristo deja una iglesia levantada. Padre, y tu palabra dice que el Hades no prevalecerá contra tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a muchos a ser parte de tu iglesia. Tu palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Padre, te pedimos que nos des entendimiento en esta noche, para que al abrir tu palabra podamos entender lo que significa ser hijos de Dios. Gracias te damos, amado, y te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo bendito. A ti damos, Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y Padre, en el nombre de Jesús comenzamos en este tiempo. Amén. Benditos sean todos mis hermanos, todos aquellos que se están conectando y congregando en esta noche. Les damos la bienvenida a esta reunión de iglesia y vamos a abrir la palabra, por favor, en Filipenses capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 12. Filipenses 2, desde el 12 hasta el 16. Filipenses 2, del 12 al 16. Y vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos listo, hermanos? Entonces dice así la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Escuche, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Quiero pedirle que se una conmigo en el 15. Si usted tiene su Biblia abierta, vamos a ver Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Está leyendo la Biblia? Aquí se la están poniendo en la pantalla para que usted la esté viendo, mis amados hermanos. Y dice 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Saben quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. ¿Y a quién le está dirigiendo? A los filipenses. Y les está dando instrucciones de que somos portadores de la luz de Cristo. Amados, vamos a comenzar la enseñanza en esta tarde en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Así es que los voy a llevar ya a la presentación. La presentación, hermano, tiene como título Hijos de Dios. Está basado en el versículo Filipenses 2:15. Entonces, acudamos a esta presentación, hermano, para que podamos mirar cómo está aquí ya la palabra de verdad. Hijos, dice, de Dios. Filipenses 2:15. Vamos a la primera diapositiva donde está el texto, amados hermanos, y dice, para que seáis irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Alguien que no se le puede reprender porque está caminando rectamente. Y sencillos. Y con letras negritas, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjense, cómo Pablo está viendo a futuro. ¿Cómo está la generación de hoy en día? Está tremenda, perversa, hermano. En medio de la cual resplandecéis, ¿como qué? Luminares. Un luminar es como aquellos focos enormes, hermano, con unos diámetros tremendos que se levantan al cielo y hasta parece que apuntan rayos y están recorriendo hacia el cielo. Hermano, así debe ser el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Cuántos hijos de Dios estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, el tema de esta noche es hijos de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Te presento una imagen donde te recuerdo, somos hijos de Dios. Pero vamos a ver qué nos va diciendo la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, Romanos 8:14. Romanos 8:14, aquí está, y te dice, porque todos los que son guiados. Vamos a ir clarificando cómo es que un hijo de Dios se mueve. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una característica que tienen los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. Y empiezo con preguntas. ¿Quién te guía a ti? ¿Tu mente? ¿Tu corazón? ¿Los comentarios de la gente? ¿Lo que dicen las noticias? ¿Quién te guía? Porque a la iglesia nos debe de quedar bien claro. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos a dejar bien claro que un hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Nada de que es que yo pensé, es que yo sentí, es que yo vi, es que, ¡ey, cuidado! Los hijos de Dios tienen los sentidos ejercitados. Un hijo de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo te va a guiar el Espíritu de Dios? Tiene que haber un balance. Es el Espíritu y la palabra. En ese balance perfecto donde tú dices, el Espíritu me habló a través de su palabra y recibí instrucciones. ¿Sabes que en el libro de los Hechos, los apóstoles y todos los que servían se dejaban guiar por el Espíritu de Dios? Así es que, ¿cuál es la gran diferencia de un hijo de Dios? ¿Sí me entendiste, iglesia? Nada de que yo sentí, yo pensé, es que me dijeron, es que... No. Somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Siguiente diapositiva. Ahora te presento una imagen
En esta imagen te voy a decir lo que estamos viendo en la palabra, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Parece que nos está recalcando, ¿no? Dejamos bien sentado entonces que un hijo de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que en el griego del Nuevo Testamento hay dos clases de hijos. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, en el griego, fíjate bien, hay dos clases de hijos. Y aparecen dos vocablos. Uno es teknion y el otro es huíos. Y teknion quiere decir hijo pequeño, bebé. Pero ¿sabes cómo se manifiesta un bebé? Es berrinchudo. El bebé grita. El bebé ensucia pañales. El bebé hace berrinches. ¿Cuántos hijos de Dios todavía son así? Que hacen berrinche en la iglesia. Que se enojan, que no les gusta lo que se está predicando. Bebés, pequeños. Y si te das cuenta, con azul aparece la palabra huíos, dice, es un hijo maduro. Amén. El teknion a todo dice que sí. Tú le dices a un bebé, cuando está pequeñito, te amo, sí. Esto, sí. ¿Pero qué crees? Pero no lo hace. No obedece. Te lo voy a leer de largo. El teknion a todo dice que sí, pero no lo hace, no obedece. A todo dice que sí en la iglesia. Sí. Qué bonita estuvo la predicación, sí esto, sí lo otro, pero a la hora de obedecer no lo hace. ¿Quieres que te muestre un pasaje bíblico? Te lo voy a apoyar con pasaje bíblico. El huíos, fíjate bien, la diferencia, el huíos es el que puede fallar, pero se arrepiente y obedece. Quiero que entendamos bien estos dos vocablos, teknion, hijo pequeño. A todo dice que sí, pero no obedece. Tú le dices a un niño, recoge tus juguetes. Y te dice que sí, pero no lo hace. Y no lo hace porque necesita madurar. Y el huíos es el que puede fallar, pero se arrepiente y obedece. Siguiente diapositiva. Vamos a ver esta imagen. Mira, aquí te presento una imagen donde tengo al teknion. Ve cómo hay un bebecito de pañales, empieza a crecer, pero luego deja de ser teknion y entonces va a huíos, un hijo maduro. Vamos a verlo en la palabra. Te voy a invitar a que abras el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo para que veas cómo aquí hay dos hijos. Está presentando al teknion y está presentando al huíos. Mateo 21, de los versículos 28 al 32. Y mira bien cómo el Señor Jesús estaba enseñando esto a la gente que se le acercaba y le estaba ministrando la palabra de Dios. Entonces dice, Mateo 21, del 28 al 32. Es una parábola, es la parábola de los dos hijos. 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Vamos bien? Sí. 29. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Te dejo meditar.
Está hablando esta parábola de dos hijos. No quiero, pero después recapacitó, se arrepintió y fue. 30. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Estás conmigo? Sí, amén. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Guau, iglesia! ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿Huíos o tecnión? ¡Ay, qué bonita estuvo la predicación! Pero no obedeces. ¡Ay, me hizo llorar! Pero no hay obediencia. ¡Ay, cómo sentí que Dios me habló! Pero no hay obediencia. Esta parábola nos está hablando del huíos y del tecnión. ¿Qué hace el tecnión? A todo dice que sí, pero no obedece. Y el huíos puede equivocarse y dice no, pero se arrepiente y hace lo que Dios manda. Amada iglesia, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque te la voy a parafrasear. En la siguiente diapositiva tenemos el versículo 28. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Ahí está el huíos, el hijo maduro, que a solas recapacita con Dios y dice, creo que hice mal. Perdóname, Dios. Voy a corregir mi camino. Ese es el huíos, el hijo que maduramente recapacita y obedece a las instrucciones de Dios. 30. Te estoy explicando. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Ahora te lo estoy poniendo para que tú lo entiendas. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, amén, sí, gloria a Dios? Pero no obedecemos. ¡Aleluya! Señor, te alabamos. Pero no hay obediencia. Simple y sencillamente no hacemos lo que Dios nos dice. El bebé es muy emotivo. El bebé copia. El bebé imita. El maduro no. ¿Cuántas veces está un bebé en medio de los adultos y todos los adultos aplauden? ¿Y qué hace el bebé? Porque está imitando. Porque es tecnión. Porque no tiene madurez. Amada iglesia, ¿qué generación estamos viviendo? Y en esta generación el llamado de Cristo, el llamado de Dios a través del apóstol Pablo es que nosotros tenemos que resplandecer como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Amada iglesia, Dios te está dando la oportunidad de que actúes como hijo maduro. Sí, el Señor. No como un bebé caprichoso. Siguiente diapositiva. Mateo 21, 31.
y te lo pongo con letras grandes para que tú lo veas. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Estoy en la siguiente diapositiva. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Amada iglesia, ¿eres hijo maduro o eres hijo tecnión? Claro que Dios nos ha dejado emociones, claro que Dios nos ha dejado sentimientos, pero a veces vivimos más las emociones y sentimientos naturales de un hombre que vivir las emociones y sentimientos de Cristo. ¿Cómo es tu vida, amada iglesia? ¿Estás viviendo como hijo de Dios? Siguiente diapositiva. ¿De qué vemos en esta madurez espiritual? ¿Qué es la madurez? Cuando dejas la niñez, cuando estás siguiendo la instrucción de un tutor. En la Biblia, ¿cómo le llaman a los tutores? Hay pasajes donde nos hablan de esto y entonces, hermano, le permites a Dios que te haga crecer. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate bien. Los huíos son los creyentes que son guiados por el Espíritu de Dios. Los huíos son los creyentes que son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver unas notas importantes. Siguiente diapositiva. Fíjate bien, vamos a poner mucha atención. Algunos no reciben el Espíritu, fíjate, algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo hasta que comprenden que la clave es la sumisión. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, muchos lo quieren razonar. Y dicen, pero es que yo no sé hablar en lenguas. ¿Qué crees? Nadie sabe hablar en lenguas. El que nos capacita es el Espíritu Santo. Pero, ¿sabes cuál es la clave? Sumisión. Voy a reiterar esta nota. Algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo hasta que comprenden que la clave es la sumisión. ¿Qué está diciendo esta nota? Que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo se necesita estar sometidos a Cristo. Hermano, cuando uno entiende que la sumisión es lo que pide Dios, me someto, obedezco, hago lo que tú mandas. No lo razonamos. Está apoyado en Hechos 5:32. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué te dice Hechos 5:32? Mira, ya te lo escribí. Ahí está en la siguiente diapositiva. Y nosotros, estaban hablando los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a ir armando todo esto. Entonces, todos somos hijos de Dios. Gloria al Padre, porque tenemos a Cristo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo somos hijos de Dios. Pero la diferencia es que hay unos tecniones y otros huíos. ¿De cuál somos? El tecnión, hermano, murmura, se queja, llora, hace berrinche. Y el huío guarda silencio, espera en Dios y obedece.
¿Qué están diciendo los apóstoles? ¿Sabes de qué están hablando? De todo lo que han visto en la iglesia primitiva. Y dice, hemos visto esto, pero también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? ¿Para qué crees que nos da el Espíritu Santo, iglesia? Para que seamos hijos maduros, huíos, no tecniones. El tecnión acaba la predicación y empieza a murmurar. El huío está meditando y está corrigiendo. Hermano, Dios está observando tu caminar. Dios está observando tus actitudes. Las cosas no pasan porque sí. Es porque Dios está preparando la venida de Cristo y quiere llevarse a una iglesia madura, una iglesia que tenga hijos huíos, maduros. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Siguiente diapositiva. Fíjate bien. Al rendir nuestra voluntad a Dios, entonces podemos hablar en otras lenguas. Sí, amén. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, es que Él te puede bautizar. Y vienen las lenguas. Por cierto, te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo pasas orando en lenguas durante tu semana? ¿Sí, iglesia? Al rendir nuestra voluntad a Dios, entonces podemos hablar en lenguas. ¿Sabes que la lengua que te da va cambiando? Porque va madurando. Mientras más la ejercitas, más obediente te haces a la voz del Espíritu Santo. Y cuando Él te habla una palabra, no la razonas, la recibes. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué hablamos en lenguas? Porque le cedemos el timón. ¿Qué es el timón? Un timón, fíjate, es un circulito que tiene un grande barco y con ese circulito, ese volante, están dirigiendo al barco. Así es tu lengua. ¿A quién le estás rindiendo tu lengua? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Dios? ¿A Cristo? ¿O tu lengua la estás dando al chisme, a la murmuración, a la crítica? Perdón que te diga todas estas cosas porque, hermano, parece que a veces no ponemos atención en lo que nos está hablando la palabra. Voy a recalcar, al rendir nuestra voluntad a Dios, entonces podemos hablar en lenguas. Porque le cedemos el timón al Espíritu Santo y estamos dispuestos a Obedecer. Oye, te viene un problema, comienza a orar en lenguas. ¿Para qué? Para que busques la voluntad de Dios. No te dice el Señor nada, mantente orando. Las lenguas, fíjate bien, tiene que ver con la sumisión. Bien, Señor. Mientras más me someto orando en lenguas, más obediente puedo ser a la voz del Espíritu Santo. Te dejo meditar. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo estás orando en lenguas? ¿Tú cómo te imaginas al apóstol Pablo orando en lenguas?
¿Tú cómo te imaginas al Señor Jesucristo orando en lenguas? Señor Jesús hablaba en lenguas porque fue bautizado por el Espíritu. Sí, hermanos. Sí, amén. ¿Cómo te imaginas orando al Señor Jesús y al apóstol Pablo en lenguas, hermano? Cuando estemos en la iglesia, levanta tus manos y empieza a orar en lenguas, hermano, que oigan que tú estás hablando. Cuando tú hablas en lenguas, estás magnificando a Dios. Y sabes que cuando magnificas a Dios, los incrédulos te están oyendo, hermano, y Dios va a redarguir el corazón de ellos. ¿Hacemos un ejercicio? Levanta tus manos. Ahí en casa, ora en lenguas, en voz alta. Iri bendaya ratara basiri iri kandara baske yoro bondara basitara bai barandara. Era mara mara que toro boste yara batiri andara babaste yo toro boshi tiri andara baiba. Amara mara que toro baste yora basito iri andara rarai. Ekora marandara mara 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 maseyo toro boy kanandiriri. Hoy koro boshi arandara baske yara bara bara baba. Indiriri anane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 n
bara basiti di di ararara. Ay arandara basara bara bara bara. Amara 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 mama mama mama. Sera bara kaituri biri 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 andara baba baba. Amara makatara bara soto. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Te habló el Espíritu Santo en este momentito que oramos en lenguas en voz alta? Te voy a decir lo que me dijo. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Sabes dónde está ese pasaje? En el Salmo 128. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Hermano, mientras más oras en lenguas, es porque estás rindiendo tu voluntad a Cristo. Aleluya. ¿Estás pasando por una enfermedad? Ríndele tu voluntad a Cristo. ¿Estás pasando por un problema económico? Ríndele tu voluntad a Cristo. ¿Estás pasando por un problema legal? Hermano, ríndele tu voluntad a Cristo. Bien, Señor. Mientras tú le cedes tu lengua al Espíritu Santo y hablas en lenguas, más obediente te vas a hacer a la voluntad de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios en la intimidad cuando oras en lenguas? A mí me ha corregido muchas cosas. Te voy a decir una de ellas que seguido me habla. Salmo 19 y versículo 14. ¿Te sabes ese pasaje? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya. Iglesia, ¿cómo te habla el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Amén. Amén, Señor. Amén, amada iglesia. Amén. Ahorita que estábamos en este tiempo, ¿qué te dijo el Señor? ¿Te habló a tu espíritu? Te quiero corregir la cita que te dije hace rato. Es el Salmo 34 y versículo número 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34, 11. Yo te dije que era el Salmo 128. Perdón, me equivoqué. Por eso tuve que buscar ahorita, aquí en las referencias. Hermano,
Cuando tú oras en lenguas, estás cediéndole tu timón, tu lengua, al Espíritu Santo. Y tú entiendes que estás rindiendo tu voluntad a Él. Mientras más oras en lenguas, más obediente vas a ser a la voz del Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Cuánto tiempo pasas orando en lenguas? Perdón por lo que te voy a decir. ¿Cuánto tiempo pasamos criticando a los demás? ¿Has contado el tiempo en el que pasamos hablando de otros? Iglesia, ya no, esas actitudes ya no puede haber en los hijos de Dios. El hijo que murmura es un hijo tecnión, no ha crecido. El hijo huío, maduro, es un hijo que usa su lengua para orar en lenguas y someterse a la guía del Espíritu Santo. Te recomiendo que leas 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo está hablando de las lenguas, hermano. Dice que debemos orar en el entendimiento, en nuestro lenguaje, en el castellano, pero también debemos orar en lenguas. Amén, Señor. ¿Y por qué primero oramos en lenguas? Para someter nuestra razón, nuestras emociones. Iglesia, ¿estás viviendo alguna situación difícil? Déjamelo saber ahí en el chat de esta transmisión. ¿Estás viviendo situaciones difíciles? ¿En medio de una generación perversa y maligna? Sí. Pero amado hermano, para eso te dejó Dios las lenguas. Aleluya. Para que le rindas tu timón al Espíritu Santo. Te hicieron enojar, ora en lenguas. Te quiere el enemigo hacer caer en una tentación, ora en lenguas. Aleluya. Sí, amén. Te pido que lo experimentes, iglesia, Amén, Señor. y veas cómo tu vida va a empezar a cambiar. Amén. Amén. Hermanos, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. ¿Qué miras en esta diapositiva, mi amado hermano? Es una imagen. Sí se ve la cruz. Normalmente debemos de tener cuidado de poner imágenes con una cruz, para que la gente no piense que la cruz tiene que ver con Cristo. Pero mira, te lo voy a explicar. La parte vertical es tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Amén? Amén. Fíjate, la parte vertical de la cruz tiene que ver con tu relación con Dios. Y la parte horizontal tiene que ver con tu relación con todos los demás. Y Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que negarse, tiene que tomar su cruz. Fíjate, ¿qué es tomar la cruz? Negarte a ti mismo, tener una correcta relación con Dios a través de su palabra, de la oración, para que puedas tener una correcta relación con los demás. Amén, Señor. ¿Por qué hay tantas malas relaciones? ¿Por qué se lleva mal la mamá con la hija, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, los vecinos, entre compañeros, entre la iglesia? Porque ¿cómo está nuestra relación con Dios? Depende de tu relación con Dios a través de la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso puse esta imagen. Mira, es un hombre y una mujer y dice sumisión a Cristo. ¿Qué es la sumisión? Buscar
obedecerle más. Y para eso nos dejó el bautismo del Espíritu Santo, para que tu lengua anteceda a tu oración en español, a tu oración en el castellano. ¿Cuánto tiempo oras en lenguas? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Cuando vas a comprar tu mandado, hermana, cuando estás guisando, cuando estás lavando. ¿Te das cuenta cómo esto tiene que ver con ser tecniones o ser huíos? Siguiente diapositiva. Al ser sumisos, fíjate bien, a su guía, número 1, nos ayudará a sujetarnos a aquellos que Él ha levantado para nuestro cuidado. ¿A quién ha levantado Dios para cuidarte en la iglesia? Te recuerdo un pasaje bíblico que está en Filipenses 4. Anótalo. Y versículo número 11 dice, porque Él constituyó, levantó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios que Dios levantó. ¿Para qué, hermano? Para que estén al cuidado de la iglesia. Pero, ¿por qué la iglesia le cuesta trabajo someterse? Porque no está sometido a Cristo. Número 1, al ser sumisos a su guía, nos ayudará a sujetarnos a aquellos que Él ha levantado para nuestro cuidado. Tenemos 3 pasajes: Hebreos 13:7, Hechos 20:28 y Primera de Pedro 5, 2 y 3. Voy a pedirte que leamos los 3. Hebreos 13:17. ¿Qué nos dice la palabra? Porque Pablo tuvo que hablarle a los hebreos de esto. Y dice, hermanos, 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El deber de un pastor es velar por tu alma, cuidar que estés creciendo, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dios quiere en el corazón de un pastor alegría al decir, ¡ay, Señor! Mira esta ovejita cómo está obedeciendo. Porque esto no es provechoso. Hermano, vamos a pensar en el pastor Jesús. ¿Qué dice Jesús de ti? ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Qué tipo de ovejita eres? ¿Tecnión o huíos? Dios quiere que seamos huíos, hermano. ¿Qué instrucciones te da? Cuando tú te sometes a Cristo, te sabes someter a las autoridades que Dios ha levantado. Y mucho cuidado, porque no podemos estar hablando de los pastores, ni criticándolos. Ora en lenguas, sométete al Señor. Amén. Así es que, ¿está clara la palabra de Dios? Muy bien, vamos a la otra cita bíblica, Hechos 20:28. Fíjate bien cómo ellos tenían mucha conciencia de esto, por eso quedó registrado estos versículos. Hechos 20:28. Qué tan importante es estudiar, escudriñar la palabra para que podamos entender, hermano. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que está por arriba de nosotros? Cristo. Él es la cabeza. Amén. Pero ¿qué le dice a los pastores? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo quiere decir supervisor, aquel que tiene una supervisión de lo que Dios quiere para la iglesia. Obispo quiere decir supervisor. Supervisor es el que tiene una supervisión de lo que Dios está mandando para la iglesia. Un pastor no puede decir, ya se me ocurrió, vamos a hacer esto, ahora hagamos acá. Mira, un día llega un hermano y me dice, pastor, ¿qué le parece si organizamos rifas en la iglesia para juntar para la renta? Le dije, no, mi hermano. Así lo hace el mundo. Nosotros no podemos hacer eso. No son ocurrencias, hermano. No son ideas. Tenemos que tener la visión de Dios los pastores y enseñarle a la iglesia qué es lo que quiere Dios de ella. ¿Qué es un obispo? Un supervisor. Y la palabra supervisor dice supervisor. Alguien que tiene una visión muy grande. Pero es la visión de Dios derramada en ese pastor, en ese apóstol, en ese profeta, en ese evangelista, en ese maestro y en ese pastor, porque está guiando a la iglesia a hacer lo correcto. Aleluya. ¿Quién te ganó a ti? Cristo, con su sangre. ¿A quién te debes, iglesia? Amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Fíjate, Pedro está hablando a los ancianos de aquel tiempo y lo que les está diciendo, amado hermano, alguien que es anciano en la iglesia no es el que está canoso, no es el que ya tiene 90 años o no, hermano. Un anciano es alguien maduro, alguien que tiene una supervisión, alguien que puede ver por el bien de la iglesia. Sí. 5, 2 y 3 dice la palabra, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. ¿Qué ejemplo has visto en tu pastor? ¿Tu pastor es descuidado para vestir? ¿Tu pastor es descuidado para hablar palabras deshonestas? ¿Tu pastor es descuidado? Hermano, el pastor tiene que ser ejemplo. Ejemplo en el matrimonio, ejemplo en la vida familiar, ejemplo en la vida doméstica. Mucha gente a veces critica y juzga a los pastores. Tú, para poder hablar de un pastor, necesitas vivir con él. Para que veas todo lo que hace y entonces podrás tener la oportunidad de decir, a ver. Pero no nos podemos dejar guiar por las apariencias. Amén. Ejemplos de la grey. Un pastor está llamado a ser, un anciano está llamado a ser ejemplo. A veces a mí me dicen, es que mi hermano tal es el hermano mayor. Cuidado, porque un hermano mayor es ejemplo. Y si ese hermano mayor no te está dando ejemplo de sumisión, de obediencia,
de diezmar, de ofrendar, de hacer lo correcto, entonces no es ejemplo. Ten mucho cuidado. Te estoy ayudando a que te centres, hermano. Siguiente diapositiva. Te recuerdo lo que está escrito en Hebreos 13:17. A ver, ¿lo puedes leer conmigo, por favor, aquí en esta diapositiva que vamos a ver? Obedecer a vuestros pastores. Ve, Señor. No te debe costar trabajo obedecer al pastor. Te voy a decir por qué. Porque si eres obediente a Cristo y oras en lenguas y te dejas guiar por el Espíritu Santo te va a ayudar. Ve, Señor. Siguiente diapositiva. Los hijos bebés, tecniones, quieren tener a Dios a su servicio. Fíjate. Y te pido y haz y cambia y di y pon y Señor aquí. Ay, si no les contesta Dios, se enojan. ¿Cuántos bebés hay en la iglesia? Es que ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me contesta. Hermano, los bebés quieren tener a Dios a su servicio. Fíjate cómo actúan los bebés, los tecniones. Hacen planes. Ellos son los que planean. Y le piden a Dios que los bendiga. Señor, ya armé mi plan, me voy a ir de vacaciones, voy a hacer esto, voy a hacer acá, te pido que lo bendigas. Así son los tecniones. Ahora vamos a ver la diferencia. Siguiente diapositiva. Los hijos maduros, huíos, número 1, están al servicio de Dios. Señor, voy a tu casa. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué más quieres que haga, mi Señor? Los hijos maduros, huíos, número 1, están al servicio de Dios. ¿Lo estás mirando, iglesia? 2, y le ruegan a su Señor que les revele su plan. Oye, Padre, estoy pasando por una enfermedad. ¿Me revelas tu plan? Oye, Señor, pasó esto en la casa. ¿Me revelas cuál es tu plan? Un hijo maduro, un hijo huíos, es lo que hace. En cada circunstancia que atraviesa, fíjate bien, se somete, ora en lenguas, obedece y busca que Dios le revele su plan. Y son muy diligentes. ¿Qué es diligente? Presto, obediente en llevarlo a cabo. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Sacrifícame a tu hijo. Oye, y si tú lees Génesis 22, te das cuenta que dice la Biblia que Abraham se levantó muy temprano, mucho más temprano que de costumbre. Tomó la leña, tomó aquí el cuchillo, tomó, hermano, todo. Enalbardó el asno, dice la Biblia, hermano, y empezó a caminar con su hijo. Llevaba siervos, pero a determinado lugar les dijo a los siervos, hasta aquí, de aquí para allá vamos mi hijo y yo con Dios. Diligencia. Hermano, ¿eres diligente para obedecer? El punto es que entendamos, porque muchos decimos, todos somos hijos de Dios, sí, pero ¿por quién viene Jesucristo? ¿Por los tecniones o por los huíos? Amén. Vamos a repasar el número 2. Le ruegan a su Señor que les revele su plan y son muy diligentes en llevarlo a cabo.
Vamos a hacernos preguntas. ¿Estoy llevando a cabo el plan de Dios? ¿O yo armé mi plan y le estoy pidiendo que me lo bendiga? A veces hasta voy a poner un negocio, pero no le consultamos. Oye, Señor, está pasando esto en mi casa, está pasando esto acá. ¿Cuál es tu plan, mi Señor? Hermano, tan bonito que es preguntarle a Dios, ¿cuál es tu plan, papá? ¿Cuál es tu plan, mi Dios? ¿Cuál es tu plan, mi Señor? Hermano, si no sabes, ora en lenguas y Dios te va a revelar su plan. El orar en lenguas te va a traer la palabra de verdad, te va a dar un rema y en ese rema tú vas a entender lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Amén. Sí. Amén. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Con qué estás batallando en este tiempo? ¿Qué te tiene tan preocupado, preocupada? ¿Por qué no le preguntas a Dios su plan? Y se te va a ir la preocupación. Amén. Sí, Señor. Siguiente imagen. ¿Para qué crees que Dios levantó el ministerio pastoral? Ve las diferentes figuras que se ven aquí. Está en el púlpito hablando la palabra. ¿Cómo recibes la palabra? A través del ministerio pastoral. El domingo alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿se acuerda de un invitado que traje? Ah, sí, cómo no, le dije, muy bien. Él quería estar asistiendo aquí a la iglesia, pero cuando lo oyó predicar, dijo, ay no, mejor yo me voy a otra iglesia. Dios para eso levantó a pastores, para hablar la palabra de verdad, para que se corrija lo deficiente. Y un hijo tecnión no le gusta, un hijo huío recapacita, medita en la palabra y corrige. Gloria a Dios. ¿Qué hace el pastor? Está de rodillas, clamando madrugadas, pidiéndole para que Dios se manifieste en su iglesia. Aleluya, Señor. Pero también el ministerio pastoral está estudiando la palabra de Dios. Tú no lo ves. Pero ¿cuántas horas crees que se debe invertir para poder llegar a predicar la palabra de Dios? Mira, hoy hay muchas herramientas en el internet, pero eso no es de Dios. Porque un pastor, para poder traer la palabra fresca, tiene que estar adorando, orando en lenguas y buscando el plan de Dios para la iglesia. Aleluya. Ora por el ministerio pastoral. Sí, Señor. Ora por el ministerio pastoral que Dios ha puesto en tu vida. Sí, Señor. Sí. Dice un pasaje, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. No debemos permitir que esto pase. ¿Cuánto tiempo oras por tu pastor? Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué más hacen los hijos de Dios? Los huíos. Porque a los tecniones no les gusta. ¿Qué crees? A los tecniones no les gusta la disciplina. Ay, ¿por qué tengo que hacer las cosas así si yo las quiero hacer acá? Hermano, ¿qué entienden por disciplina? Al hijo tecnión no le gusta la disciplina. ¿Por qué tengo que levantarme temprano? ¿Por qué tengo que llegar temprano a la iglesia? ¿Por qué hermano, siempre estamos el por qué y por qué y por qué.
¿Qué trabajo nos cuesta? El hijo huíos es muy presto, se levanta muy temprano y dice, tengo que estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a ver qué te dice la palabra en la siguiente diapositiva. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo. Gloria a Dios. Pero a un hijo huíos. O también vamos a pensar, cuando Dios ve a un hijo tecnión, tiene que aplicar más disciplina, porque quiere que madure. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, ¿qué es disciplina para ti? ¿Qué hace la disciplina de Dios cuando la permite en tu vida? Te voy a decir cuántas y cuáles formas puede Dios utilizar disciplina en tu vida. A través de una enfermedad, a través de un problema, a través de una circunstancia, a través aún de situaciones, problemas, porque Dios quiere mostrarte algo. Hermano, siguiente diapositiva. ¿Entendemos el significado de la palabra disciplina? En esta imagen, en lugar de E, pusieron A. Ahí yo ya no la puedo corregir. Al rato la puedo medio cambiar y te la pongo. Significado de la palabra disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Acuérdate que Dios estableció el tabernáculo para enseñarles aún la disciplina. No sé si sabes eso. Pero Dios eso hizo. Vamos a ver qué es la disciplina. Siguiente diapositiva. Número 1. La disciplina busca corregir. ¿Puedes decir amén? Amén. Sí, amén. ¿Cuántas cosas tiene que corregir Dios? Por eso a veces te permite que estés pasando cosas que tú no quisieras pasar y que, ay, ¿por qué tengo que estar pasando? Porque Dios lo está permitiendo, porque te quiere enseñar a través de disciplina algo, te quiere corregir. Número 1, la disciplina de Dios busca corregir. Número 2, la disciplina con amor, y te lo pongo con A mayúscula porque es el amor de Dios, pensando en el bien del hijo tecnión. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Sí. Número 3. Es el amor de Dios que trata de hacernos madurar, huíos. ¿Sí o no? Sí. Y número 4, Dios se ocupa de nuestro bienestar. Como Él se ocupa de nuestro bienestar, hermano, entonces quiere y aplica disciplina. Es importante que tú veas la palabra. Ahora te voy a llevar a Hebreos para que veas el contexto de todo esto que te estoy hablando. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Tenemos que darle la gloria a nuestro Dios, hermano. Sí, Señor. Hebreos 12, y vamos a ver desde el versículo número 7 para que puedas ver el contexto de lo que estamos hablando. Bendito sea el Señor. Hay que escudriñar la palabra, hermanos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Ustedes. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no tiene bastardos. Dios tiene hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos?
Oye, ¿cómo te disciplinaban a ti? Yo tuve una disciplina muy rigurosa, muy rigurosa. Cuando mi papá nos hablaba, no podíamos mirarlo de frente, teníamos que tener la cabeza abajo. Y si yo me atrevía a levantar la cabeza, ¡paz, hermano! Disciplina. O si contestábamos mal, hermano, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Ustedes, léanlo en voz alta en casita. Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Estás leyendo? ¿Ya lo entendiste? ¿Por qué está aplicando santidad? Dice, es muy provechosa esta disciplina para que participes de su santidad. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hermano, cuando alguien está siendo ejercitado en la disciplina no nos gusta. No le gusta al cuerpo, no le gusta al alma. Pero qué tan provechosa es. Sino de tristeza, dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ver, ¿Dios te tiene ejercitándote en la disciplina? ¿Estás aprendiendo obediencia? Ahora fíjate el 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De qué está hablando? Rodillas paralizadas y manos caídas está hablando de la vida de oración que no es grata delante de Dios y que tiene que ser conforme a lo que Dios te pide. Rodillas paralizadas tiene que ver con una vida de oración que no es la correcta y que tiene que corregirse. Y manos caídas tiene que ver con la conducta que no está siendo agradable. Por eso dice la palabra, levantad las manos caídas, corrige tu conducta. Sí. Corrige tu manera de buscar a Dios en oración. Acuérdate, el tecnión quiere tener a Dios a su servicio. El huíos le dice, ¿cuál es tu plan? Amén, iglesia. Amén, Señor. Siguiente diapositiva. ¿Te das cuenta que Dios se ocupa de tu bienestar y por eso tiene que aplicar disciplina? Ahora vamos a la siguiente diapositiva que tiene una imagen. Hermano, ¿por qué Dios permite la disciplina en la iglesia? Si en la iglesia no hay disciplina, no va a gobernar el temor de Dios. ¿Por qué Dios permite disciplina en la iglesia? Porque quiere que las iglesias caminen en el temor de Dios y estén siendo edificadas. Señor. ¿Cómo es una iglesia edificada? Andando en el temor de Dios. Dice la Biblia gloria al nombre de Jesús. Hechos 9:31. Vamos a ver qué nos dice Hechos 9:31. ¿Por qué el libro de los Hechos nos habla de esto? Tuvo que aplicarse disciplina en la iglesia. ¿Cuándo se aplicó disciplina? En Hechos capítulo 5, que se tenía que corregir lo que estaban haciendo Ananías y Zafira.
y tuvo que venir muerte, hermano. Es una manera de aplicar disciplina. ¿Y sabes para qué? Para que la iglesia caminara en el temor de Dios. Pero mira lo que dice, hermano. Bueno, vamos primero a ver Hechos 9:31, para que tú puedas mirar lo que te estoy diciendo en este contexto, amada iglesia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo? Andando en el temor de Dios. Y se acrecentaban fortalecidas ¿por quién? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que traer disciplina cuando en la iglesia se están haciendo las cosas mal. Vamos a ver Hechos capítulo 5. Fíjate lo que sucedió. Ananías y Zafira quieren hacer trampa, quieren hacer fraude, y el apóstol Pedro tiene que corregir. ¿Con qué corrigió? Con disciplina. Hermano, ¿para qué está puesto el pastor? Para ayudar a la iglesia a que se corrija con disciplina, hermanos. Fíjate cómo entra Ananías, le pregunta a Pedro lo que había hecho, él miente y cae muerto. ¿Sí? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Era el temor de Dios. No estaba la esposa, ni siquiera sabía lo que había pasado. Llega la esposa después, versículo 8, y le dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad a Zafira? Y ella dijo, sí, en tanto. Mintió. 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. 10. ¿Lo lees conmigo, iglesia? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Esta fue una disciplina. Hermano, no esperemos que pase esto en las iglesias, que tenga que venir muerte. Esta es una manera de entender cómo el Espíritu Santo puede, con disciplina, el Señor con disciplina, puede corregir cosas que no se están haciendo correctamente. 11. Que vino a toda la iglesia, que vino a toda la comunidad, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Era el temor de Dios. Hermano, a veces Dios tiene que permitir disciplinas muy fuertes, porque la iglesia tiene que caminar en el temor de Dios. ¿Puedes levantar tus manos? ¿Puedes decir que eres hijo de Dios? Señor. Ahora, medita. ¿Qué hijo quieres ser? ¿Tecnión o huíos? ¿Qué tanto le permites a Dios trabajar en ti? Amén, iglesia. Amén, Señor. Mira cómo termina las diapositivas. Somos hijos de Dios. No pierdas tu identidad como hijo de Dios. El diablo te quiere quitar tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. El hijo de Dios tiene que pasar a veces por disciplina. Dale gracias a tu Padre. Dale gracias a Dios y dile, gracias por los tiempos de disciplina.
que no han sido gratos, Señor, pero que me han enseñado tu temor. Hermano, preséntate delante de Dios y dile, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Hermano, hay que aprender a renunciar a toda obra de la carne que te está haciendo desobediente a Dios. Te voy a invitar a que con tus manos arriba ores en lenguas. Sométete a Dios. El orar en lenguas te ayuda a someterte a Dios. Practica las lenguas, iglesia. Ejercita las lenguas. Ya no sigamos diciendo, es que no entiendo por qué oro en lenguas. Hazlo. Y vas a mirar que el ejercicio de estar orando en lenguas diario, yo no te voy a decir que ores 3 horas, 4, no. Es un tiempo de calidad con Dios. Y vas a ir viendo cómo Dios te va a ayudar a ser más sumiso, más obediente. Hay cosas que no entiendes que están pasando en tu casa, en tu trabajo, pero mientras más oras en lenguas, Dios te va a traer entendimiento. Es importante que te mantengas orando en lenguas, porque las lenguas te van a traer revelación de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Ahorita lo estás ejercitando, gloria a Dios. Pero este ejercicio lo tienes que hacer diario, hermano. Dedícale un tiempo a Dios en las mañanas. Si tú tienes que salir a trabajar a las 7, levántate a las 5, hermano. Empieza con una disciplina de buscar al Señor. Empieza orando en lenguas y vas a ir mirando lo que Dios va a ir haciendo. Te estoy dando ejemplos de lo que puedes hacer, amada iglesia. Vamos a cantar. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. ¿Puedo confiar en ti? Claro que sí. Pero también Jesús nos enseñó sumisión y obediencia. Hermano, estamos viviendo una generación terrible, una generación, hermano, como dice la Biblia, tremenda, hermano. Busquemos ser hijos de Dios, que alumbremos a otros. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar. En el nombre de Jesús. Para escuchar tu voz Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo
Tú sabes cuándo es la rendición, hermanos. Diario. Diario que despiertas es un trabajo de disciplina de decirle, me rindo, Señor, aquí estoy. No se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias como iglesia, porque tú nos enseñas la palabra de verdad. Y en esta tarde nos has dejado muy claro como iglesia, Señor, cómo podemos ser esos hijos que tú estás esperando. Hijos maduros, Señor. Mientras estamos viviendo una generación terrible, Señor, donde hay rebeldía, donde hay tantas cosas, Señor, tan malignas, Padre Santo. Tu palabra dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Padre, que como iglesia podamos ser así cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Iglesia, cuídate mucho. Iglesia, mantente vigilando. Iglesia, la obediencia es diario. No solo cuando vamos a la iglesia, no solo cuando hacemos un servicio, es todos los días, es cada día. Ora en lenguas. Vas a ver todo lo que Dios te va a mostrar. Maravillas, hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo temprano en la casa del Señor. Tú puedes llegar desde las 9:30 para ayudar a que esté todo listo, y a las 10 comenzamos con devocional, al cuarto para las 10 con oración. Hermano, Dios te necesita para hacer la obra. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.